Vamos a dar la bienvenida acá en la casa a un eminente médico, infectólogo por demás, amigo de larga data y muy conocedor sobre todo estos temas de nueva cepa, de COVID y demás. Ahí ya alcanzo a verlo. Te saludo, el doctor Héctor Balcácer. Qué gusto tenerte acá en el Mangú de la Mañana. Bienvenido. Héctor, hola. Buenos días. Muy buenos días, gracias, Alex, Diana, Samir, un abrazo. Un placer saludarte, mi querido Doc. Mira, voy a empezar directo y frontal. ¿Qué tanto ha de preocupar estas informaciones que se desprenden de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax? Mira, el último boletín del Ministerio de Salud Pública da cuenta de que la semana pasada tuvimos una cantidad de casos de coronavirus que se puede cuantificar en 111 casos. La realidad es que ya en otros momentos hemos tenido casos muchísimo mayores, la positividad se mantiene en alrededor de un 2%, un 3% de lo que es positividad. Eso significa que de cada 100 pruebas se están haciendo 2 a 3, están resultando positivas. Yo le pasé a la señora Abad el reporte oficial del ministerio, si pudiera colocarlo. Sí, ahí lo tenemos. Ahí lo tienen, ahí lo para tenemos, aquellas personas que estén interesadas en ver esta cifra. La realidad es que luego de haber tenido un gran lapso de tiempo sin tener una cantidad de casos importantes, comenzaron simplemente a aparecer casos de personas positivas con coronavirus del 2019 en la República Dominicana. Y la pregunta, creo que todo el mundo se lo ha hecho, sobre todo durante el fin de semana que estuvo circulando ese comunicado de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Y la realidad es que no creo que sea algo tan preocupante, porque la realidad es que ya primero tenemos la infraestructura para atender coronavirus en caso de que fuese necesario. Número 2, tenemos medicamentos tanto tomados como inyectados que ya están demostrados que funcionan contra el coronavirus. Y por último, y más importante, es que la hospitalización por coronavirus del 2019 no se ha disparado como ha ocurrido en otros momentos en los que se han observado casos. Por ejemplo, en el día de ayer, en el Centro Médico UCE, donde laboro, tuvimos que hospitalizar a una persona, pero fue porque esa persona llegó a las 12 de la noche desde una provincia del interior del país, donde le dijeron que había que hospitalizarla, porque tenía coronavirus simplemente. Pero esa persona llega de San Pedro a las 12 de la noche, yo no lo voy a devolver para San Pedro de Macorís, esa persona tiene que ser hospitalizada. Pero la realidad es que la persona tenía una tomografía normal, estaba saturando bien, su presión estaba bien, y no tenía grandes inconvenientes. Razón por la cual la realidad es que entiendo la preocupación, entiendo el llamado por parte de la Sociedad de Neumología y Cirugía del Tórax, diciéndole a la población de que el coronavirus no se ha ido. Creo que ya el ministerio había hablado de que la infección por coronavirus del 2019 iba a ser una entidad endémica. Entiéndase que cada cierto tiempo íbamos a tener casos de coronavirus del 2019 presentes en territorio nacional. Héctor, yo hace unos días estuve de viaje en Panamá por un fin de semana solamente, de viernes a domingo. El lunes hice mi vida regular y en horas de la tarde me prendí en fiebre. Al día siguiente voy al neumólogo y ahí me hacen unas analíticas que determinan que fui afectado de COVID, traje el COVID desde Panamá, algo que no me hubiera imaginado. Y todo el mundo me decía, suena ya hasta raro escuchar que alguien en el país tenga COVID porque cada vez son menos frecuentes los casos. Sin embargo, 3 días después, escuché y vi en las redes sociales una publicación del doctor Mansur donde decía que había vuelto la enfermedad del virus a tener un posicionamiento importante en el país y que se desconocía cuál era la cepa. ¿Hay una cepa nueva? ¿Hay una cepa anterior? ¿Las vacunas que nos llevamos a poner van a de alguna manera contrarrestar esa situación? La pregunta es, ¿qué tanta sintomatología tuviste desde el punto de vista de tener que ir a una emergencia o de tener que ser hospitalizado? Bueno, te voy a contar. La primera vez que a mí me dio fue en el 2020, cuando estaba en plena pandemia y mucha incertidumbre, en octubre de 2020. Y en ese momento yo me enteré únicamente porque las pruebas eran de rigor en los trabajos y salió positivo. Nunca tuve ningún síntoma. Sin embargo, en esta ocasión, 3 años después, me dio fiebre, muy alta por cierto, y me dio congestión todo el tiempo. Perfecto. Sin embargo, fíjate como en un periodo de cerca de 5 días, según lo que planteas, te recuperaste. Sí. Razón por la cual la realidad es que lo que el doctor Mansur plantea, el doctor Emil Mansur es un buen amigo. La pregunta es, ¿regresó el coronavirus o simplemente no se ha ido nunca? Era lo que estábamos llamando cuando el ministerio nos dice que
que en la República Dominicana tenemos una infección que es endémica. Endémica significa que la vamos a tener todo el tiempo. Y simplemente lo que estamos solicitando, lo que se está solicitando en este momento es que cualquier persona con un proceso respiratorio no sea simplemente decir, mira, puede ser gripe. Habría que incluir influenza, virus sincicial respiratorio, y ahora se añade como un diagnóstico diferencial también la infección por el coronavirus del 2019. Si existe una variante nueva o no, la realidad es que se ha querido vender que en el país no existe la capacidad de identificar variantes de coronavirus. Eso es mentira. Una de las cosas buenas que tuvo el coronavirus fue que brindó la oportunidad de que el Laboratorio Nacional, doctor Fillo, adquiriera tecnología para poder identificar qué variante está circulando en el territorio dominicano. Y la realidad es que el coronavirus, como sabemos, siempre va mutando. Pero la pregunta es, ¿eso solamente ocurre con el coronavirus? La respuesta es que no. Todos los años tenemos influenza, todos los años tenemos gripe, todos los años tenemos otro tipo de partículas virales, las cuales afectan a las poblaciones justamente por el hecho de que las mismas han mutado, han cambiado, y al cambiar justamente se presentan en personas más susceptibles. La pregunta es, estamos observando muchos casos de coronavirus del 2019, pero ¿han visto ustedes las emergencias que estén copadas de pacientes y que en este momento no se pueda brindar atención? La respuesta es que no. Tenemos disponibilidad de medicamentos para tratar personas por vía oral o en caso de que tengan que ser hospitalizados, la capacidad de brindársela. La respuesta es que sí. Entonces, la otra pregunta es, imaginemos que este es el peor brote de coronavirus de la historia y que volvamos a lo mismo. ¿Existe la capacidad de dar respuesta? La realidad es que sí. Razón por la cual cada vez que me preguntan, Balcácer, ¿tú crees que volvamos al encierro? ¿Que volvamos al uso obligatorio de las mascarillas? La respuesta es que es muy poco probable que regresemos a eso. Tú acabas de mencionar algo muy interesante y fue lo de las vacunas. Las vacunas, como hemos dicho siempre, tienen una particularidad y es que evitan formas graves de la misma. ¿Cuál es el inconveniente? Que esa protección se ha observado que es superior cuando las personas tienen 3 dosis de la vacuna. Y hay que decir que cuando uno evalúa los números que brinda el mismo ministerio, tenemos casi 6,5 millones de personas con 2 dosis de la vacuna, pero cuando bajas a 3, solamente tenemos 2,5 millones de personas con la vacuna aplicada. O sea que por tal razón tenemos una brecha importante de este proceso. Sé que hay personas que dirán, Balcácer, yo no me pongo una vacuna más. Están en su derecho. Sin embargo, también debemos reconocer que la protección completa, ya algo estudiado, se brinda cuando una persona tiene mínimo 3 dosis de la vacuna. El leve aumento de casos registrados, Héctor, ¿qué tanto tú entiendes que podría esto preocuparnos o alertarnos? Porque si bien es cierto que la desinformación es un tanto atrevida, sobre todo para el manejo efectivo de estos casos, también es cierto de que la población se documenta pues muy poco y cree, y eso preocupa, Samir, Diana, o sea, el hecho de enterarnos por Radio Patio, o sea, nos enteramos por el vecino o en el carro de Concho, o nos enteramos por alguien que pasa por el frente. Sin embargo, brevar a la fuente de manera objetiva nos cuesta mucho. Entonces, hemos visto, como puntualizaba Samir, casos que han aparecido últimamente, tenemos que aprender a vivir con ella, se ha vuelto endémica por demás y República Dominicana no es la excepción, pero mi pregunta es la siguiente, Héctor, ¿qué tanto debemos preocuparnos por esta nueva situación sanitaria? El problema, Alex, es que hay una contradicción incluso entre los médicos en este momento. Totalmente. Siempre hay como una contradicción. Y en el grupo, tenemos un grupo acá del chat y también yo debo confesarte, Samir, que anoche yo me dormí preocupado, muy preocupado, sobre todo por eso. Voy a tratar de brindar dos puntualizaciones. Por favor, sí, adelante. El llamado de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Número 1, si usted va a ir a un centro de salud o a un centro donde usted sabe que hay personas que están enfermas, trate de ponerse una mascarilla en caso de que usted necesite visitar el mismo. Número 2, si usted va a ir a un sitio concurrido en el cual usted no sabe cuál es el estado de esas personas, también utilice una mascarilla. Lo otro es, hablan de que el coronavirus no ha desaparecido, pero fíjense cómo ellos no hacen un llamado, como se ha querido vender, a que la mascarilla sea obligatoria, a que para usted salir tiene que utilizar la mascarilla de manera obligatoria. Habla más de que usted tenga que aislarse si tiene sintomatología respiratoria porque pudiera ser coronavirus. Ese es uno de los lineamientos que hay que ver. Si usted tiene sintomatología respiratoria, trate de quedarse aislado.
usted no tiene por qué estar en ningún sitio si usted está enfermo. ¿Por qué razón? Porque eso no solamente aplica para el coronavirus, aplica para todo. Claro, claro. Usted tiene un proceso respiratorio, quédese en su casa. Y si es coronavirus, todavía es una situación para prestarle un poquito más de atención, porque sabemos que los más débiles desde el punto de vista inmunológico, son nuestros adultos mayores, tienen mayor probabilidad de presentar algún cuadro que pudiera ser severo. Eso es lo primero que no podemos olvidar. Segundo, lo del proceso de vacunación, que ya llamamos la atención. Y tercero, hay que reconocer que son 111 casos. Se ha querido vender que tenemos una cantidad de casos extremadamente alta y que pudiera llevar a que se tomaran medidas extremas. La realidad es que el coronavirus se va a mantener. Recuerden que tenemos en este momento casos de coronavirus y la semana que viene posiblemente vamos a tener casos de coronavirus y todas las semanas se van a reportar. Que si hay un incremento, eso no se puede ocultar. La realidad es que la semana anterior el ministerio reportó 70 casos, esta semana se habla de 111 casos. Entonces la pregunta es, Balcázar, ¿cómo nos podemos cuidar? Como estaba diciendo Samir, usted tiene que tener su vacuna colocada, debe tener su esquema de vacunación para reducir el riesgo de presentar algún tipo de proceso infeccioso severo. Número 2, si usted tiene sintomatología respiratoria, en este momento considerar coronavirus es una opción, hacerse la prueba. Si salió positivo, aíslese y haga lo que usted hacía al principio, llame a alguien, notifique, mira, ¿te acuerdas que estábamos comiendo este fin de semana? Sí. Pues acabo de salir positivo a coronavirus. ¿Y esa persona qué tiene que hacer? Aislarse, si tenía planificado de donde su papá y su mamá, que son personas de edad avanzada, simplemente que no lo haga. ¿Por qué? Porque esto es algo que se va a continuar repitiendo cada cierto tiempo. Señores, acabamos de salir de un brote de varicela. No sé si ustedes lo vieron, que hace unos meses atrás teníamos muchísimas varicela. Sí. E independientemente de que se hizo el llamado, tampoco se generaron grandes problemas. La realidad es que me chocan las personas que son antivacunas porque están en contra del proceso de vacunación, pero entonces cuando hay un brote de coronavirus comienzan a llamar la atención al respecto. De verdad que las redes sociales se han convertido en una situación difícil de manejar la parte informativa, porque ya ustedes vieron que alguien hasta lanzó una imagen diciendo que el ministerio va a volver a solicitar de manera obligatoria el uso de la mascarilla. Justamente en nuestras redes sociales tuvimos que colocar, desmentir esto. Claro, independientemente de que no trabajamos en el ministerio, no tenemos nombramiento por parte del gobierno, lo tengo que reconocer. Simplemente lo digo porque cuando uno lo evalúa, todo el que nos conoce nos escribe por redes sociales, Balcázar, es cierto esto. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Como bien mencionaba, tratamos justamente de ir, comunicarnos con alguien del ministerio que nos informa que eso no es real. Héctor, no es verdad que a partir del día 1 de nada iban a solicitar el uso de mascarilla de manera obligatoria. Héctor, una pregunta. Aquellos que hemos completado un esquema de vacunación de mínimo 3, que fue como lo requerido en principio para la COVID-19, ¿tenemos que a partir de ahora, por ser endémica la enfermedad, renovar ese esquema de vacunación anualmente? ¿Es indicado, es contraindicado? Mira, esa es una de las preguntas, de las mejores preguntas posiblemente que se hace. La realidad es que como en este momento, por ejemplo en tu caso, que te acaba de dar coronavirus del 2019, tú eres una persona que posiblemente va a tener un periodo en el cual no vas a infectarte coronavirus de cerca de 3 a 4 meses, que es más o menos lo que está durando la protección. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sabemos que a medida que vamos padeciendo algunas infecciones, cuando volvemos a infectar, ya nuestro sistema inmunológico gana cierto conocimiento y así evita que usted presente una forma grave de la misma. O sea, imaginemos que tú en este momento te acabas de aplicar tu 4ª dosis de la vacuna contra el coronavirus porque recién acabas de padecer el proceso. ¿En quiénes está recomendado la aplicación de estas vacunas que se conocen como refuerzo o booster en inglés? Bueno, en aquellas personas que sabemos que tienen condiciones adicionales, conocidas como comorbilidades, las cuales pudieran hacer que esta persona empeoren de manera severa. Y la principal condición asociada a severidad en República Dominicana y en muchas partes del mundo es tener más de 64 años. Reconocer que las personas de más de 64 años en casi todas partes del mundo fueron personas que tuvieron cuadros más severos, que presentaron formas que fueron más importantes, con cuadros mucho más floridos, necesidad de hospitalización y en algunos casos incremento de mortalidad. Entonces, en este sentido, cuando tú preguntas quiénes deberían aplicarse refuerzo, generalmente van a ser aquellas personas que tengan comorbilidades debilitantes como cáncer, lupus, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, trasplantados, personas
que con esas enfermedades pudieran aplicarse una vacuna que les facilite mantenerse protegidos, al igual que los adultos mayores. Todavía es un poquitito controversial el hecho de si va a ser necesario o no aplicarse una vacuna anual contra el coronavirus del 2019, pero vemos como cada vez más la industria va manejando la aplicación de vacunas con alta especificidad sobre las variantes que están circulando. Fíjate que ya se habla de una vacuna bivalente que cubre 2 variantes que eran predominantes. Posiblemente, a medida que el virus siga mutando, se tratará de hacer una vacuna que sea lo más específica posible para brindar la mayor protección. O sea que estamos frente a un escenario que simplemente va a ir cambiando, reconocer que los virus cambian y la respuesta del ser humano para tratar de prevalecer sobre la faz de la Tierra también va cambiando y mutando. Mi doctor, una pregunta, Diana Filpo por aquí, ¿cómo está? Hola, mi niña, ¿cuánto tiempo? ¿Qué abandono? Mi doctor, Dios mío, no, pero Dios mío, me duelen los ojos de no verlo, doctor. Doctor, querido, una preguntita, ya yéndonos a los pacientes que tuvieron COVID hace un tiempo. Yo sé que, bueno, todos sabemos que apenas hace 3 años de esta pandemia, pero queremos saber esos síntomas, esos efectos que quedan después del COVID. ¿Se tiene información ya como que qué tiempo duran en el cuerpo? Mira, Diana, la realidad es la siguiente. Lo que estás describiendo es lo que se ha conocido como el COVID prolongado. El COVID prolongado se reconoce como una persona que tiene más de 3 meses con la sintomatología que generalmente prima con la siguiente manera: debilidad, tos, fatiga a pequeños esfuerzos, alteración del patrón del sueño, personas que presentan depresión, caída del cabello, personas que pueden presentar todavía problemas olfatorios. O sea que estamos frente a un cuadro muy variado y muy diverso, que hay personas que por un periodo mayor a 3 meses, luego de padecer la infección, lo presentan. ¿Qué es lo único que ha demostrado disminuir alrededor de un 25% la probabilidad de que usted presente sintomatología? Es estar vacunado. Las personas que están vacunadas y padecen la infección posterior tienen menos probabilidad de presentar este cuadro prolongado. Sin embargo, aquellas personas que ya lo presentan, todavía no existe medicación específica para controlar toda la sintomatología. Y lo que se hace es, si la persona presenta fatiga y cansancio, pequeños esfuerzos, se trata dentro de lo posible de adecuar a su cuerpo mediante la realización de rutinas de ejercicios que van desde pequeñas rutinas de 10 a 20 minutos, en el cual el paciente va a ir simplemente incrementando esa actividad para tratar de que su cuerpo ahora se adapte a poder resistir por más tiempo. Los problemas de depresión, los problemas que tienen que ver con el insomnio, este tipo de trastornos, por ejemplo, de memoria, que son muy frecuentes en personas post-coronavirus, lo que se hace es que se trata justamente con medicamentos con actividad psicoactiva. Algunas personas utilizan ansiolíticos, otras personas utilizan antidepresivos, pero la realidad es que no hay una terapia todavía en este momento que esté dirigida a manejar toda la sintomatología, independientemente de que hay una gran cantidad de personas, se estima más de 200 millones de personas que en este momento pudieran estar presentando alguna manifestación de lo que acabas de describir como el COVID prolongado. Bueno, Héctor, muy bien. Agradecemos a este eminente infectólogo Héctor Balcácer. Le pueden encontrar allí en el Centro Médico UCE o igual también en sus famosas cátedras en INTEC. Héctor, un gusto, como siempre, conversar. Un abrazo, Alex, Diana, Samir. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias un abrazo, por doctor. los aportes que siempre nos haces acá cada vez que lo requerimos.